Hola niños, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el ejercicio número 16. En la mayoría de las sustancias la densidad decrece con el aumento de la temperatura, es decir, es menor al pasar de sólido a líquido y a gas. La siguiente tabla muestra los valores de densidad del agua a distintas temperaturas. Entonces tenemos por acá que nos indican la temperatura, que podemos observar que va aumentando porque pasa de menos 4 grados Celsius a 150 grados Celsius, y la densidad, vemos cómo va variando esa densidad en gramos sobre mililitro. Si observamos que cuando la temperatura es menos 4, menos 2, menos 0.1, la densidad es constante, se mantiene en 0.917, ¿sí? En ese intervalo de temperatura esperaríamos que el agua esté en fase sólida, porque sabemos que el punto de congelación del agua es 0 grados Celsius a una atmósfera de presión. Entonces, definamos esos valores como los valores de densidad en estado sólido, ¿sí? Esperaríamos que desde 0.1 hasta 100 grados Celsius el agua pues esté en estado líquido. Entonces, estos valores de densidad serían los valores correspondientes a la densidad en estado líquido, pero veamos qué es lo que está pasando aquí. Miren que cuando la temperatura es 0.1, la densidad del agua es 0.999, 2 grados Celsius, y la densidad se mantiene en el mismo valor, ¿sí? Es decir, cuando pasamos de estar en estado sólido a estar en estado líquido, miren que la densidad realmente pasó de 0.917 a 0.999, es decir, aumentó, ¿sí? Y cuando llegamos hasta 4 grados Celsius, miren que la densidad ha pasado a 1. Entonces, en ese caso, vemos que sigue aumentando la densidad hasta más o menos 4 grados Celsius. Pero a partir de 4 grados Celsius, miren cómo se comporta la densidad. Ya no aumenta, sino que disminuye, pasa de 1 a 0.998. Se mantiene constante hasta 50 grados Celsius, y miren que en 100 grados Celsius ya la densidad se convierte en una densidad de 0.958, es decir, sigue disminuyendo, y cuando se vuelve gaseosa el agua pues disminuye aún más, 0.863. Entonces, más o menos el comportamiento es a que la densidad aumente entre una temperatura de 0 y de 4 grados Celsius. Si ustedes quieren saber por qué pasa eso, pues devuélvanse al video en donde explicamos justamente por qué se presentan estas variaciones en la densidad del agua cuando se congela. Bueno, entonces analicemos la pregunta. De acuerdo con la información anterior, el comportamiento del agua es diferente al de las demás sustancias porque su densidad, entonces, es un comportamiento distinto que pasa con el agua. La mayoría de sustancias se comportan como nos indican al inicio en el enunciado. La densidad decrece con el aumento de la temperatura, pero en el caso del agua no, ¿sí? Entonces, veamos qué dice la respuesta A. Entonces, esto se da porque su densidad es mayor en estado líquido respecto al estado sólido. Entonces, en el estado líquido tenemos estos valores de densidad 0.99, 1, 0.998. Entonces, nos dicen que es mayor esta densidad que en el estado sólido. Entonces, comparemos estos valores con el valor de densidad en estado sólido, que es 0.917. Entonces, todos estos valores de densidad en el estado líquido son mayores que 0.917. Miren, 1 mayor que 0.917, 0.99 mayor que 0.917, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la A. Sin embargo, si ustedes quieren verificar que las otras respuestas son incorrectas, pues entonces analicémoslas. Disminuye, es decir, la densidad disminuye al pasar del estado gaseoso al estado líquido. Vamos a pasar entonces del estado gaseoso al estado líquido. Entonces pasemos, por ejemplo, en el estado gaseoso, tendríamos que analizar la densidad a 150 grados Celsius, que a 150 grados Celsius sabemos que está el agua en estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, comparémosla con la densidad del agua a 50 grados Celsius, en donde sabemos que estaría líquida. Entonces, nos dice la respuesta B que cuando pasamos de gas a líquido, la densidad disminuye. Entonces, al pasar de 0.863 a 0.998 no se está disminuyendo, se está aumentando. Por lo tanto, la respuesta B es incorrecta. Respuesta C. La densidad aumenta al pasar del estado líquido al estado gaseoso. Es decir, cuando vamos, por ejemplo,
de 0.998 a 0.863 se está aumentando, no, se está disminuyendo, entonces también es incorrecta la respuesta C. Y la respuesta D dice que la densidad es mayor en el punto de congelación y de hecho no tenemos cuánto vale la densidad en el punto de congelación, porque el punto de congelación es 0 grados Celsius, no es 0.1 ni menos 0.1, entonces no tenemos el valor de densidad para poder llegar a que la conclusión, a que la respuesta es una respuesta correcta, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta sería definitivamente la A.